Así como el arquero talla y pone sus flechas rectas, el maestro dirige sus pensamientos descarriados. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Almas en Evolución. Tu compañera Maika Zavala te saluda en este nuevo episodio de nuestro podcast de crecimiento personal y espiritual. En estos capítulos hemos ido deshaciendo un poco esa madeja desde dentro hacia afuera, desde fuera hacia adentro, clarificando conceptos y colocándonos para conocernos de verdad, para hacer esa gran conquista de nuestra vida, que es conocernos, amarnos, respetarnos y saber quiénes somos, conocernos de verdad y de verdad mirarnos totalmente al espejo de lo que somos. Y hoy te voy a plantear una gran pregunta. ¿Controlas o fluyes? La gran pregunta de la vida. ¿Controlamos o fluimos? Como decía la frase que te he dicho al principio, así como el arquero talla y pone sus flechas rectas, el maestro dirige sus pensamientos descarriados. Una frase que nos deja Gautama el Buda y que habla de si te dominan tus pensamientos o eres capaz de controlar tus pensamientos. Y de ahí lo ampliamos. ¿Controlas o fluyes? La mayor parte de nuestra vida nos han enseñado a controlar hacia afuera. Es decir, intentar controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor e intentar controlar a las personas que están a nuestro alrededor. Y eso sucede porque, de una manera inconsciente, estamos educados en el miedo. Estamos educados en la separación. Estamos educados en la comparación, en el juicio, en la crítica. Estamos educados en un amor de posesión, de apego, de reclamar. Y claro, eso conlleva a que necesitemos controlar todo lo que sucede. A veces de forma más consciente y a veces de forma más inconsciente. Y esto en pandemia quedó muy reflejado. Las personas que viven totalmente en el control sufrieron más en pandemia. Las personas que han entendido que pueden controlar, que no, y también han aceptado su nivel de control y que a lo mejor no puede totalmente desaparecer, vivieron la pandemia de una forma totalmente diferente. Yo, una parte de mi vida, he estado ahí, evidentemente, porque me han educado, pues como nos han educado a todos, desde esa parte del control y porque además mis dos padres eran unos controladores de todo lo que sucedía a su alrededor. Pero claro, a ellos no les habían enseñado que podían de verdad controlar, porque esas generaciones bastante han tenido con salir adelante y seguir adelante, siendo a lo mejor, como mis padres, gente que desde muy joven han tenido que trabajar, o gente que vivía en un pueblo, gente que ha tenido que mantener y ayudar a sus familias. Pero hoy en día todo es diferente. Es diferente. Hoy en día hay muchas posibilidades. La gente ahora intenta controlar creyendo que lo hace desde otro punto de vista. Desde un punto de vista del bienestar, de la educación, desde otro punto de vista. Y están creando niños, niñas, con altos niveles de frustración, súper competitivos,
que desde pequeños quieren controlar todo lo que sucede para destacar, para ser exitosos, que no les enseñan ni a fracasar, ni a aprender a gestionar el fracaso, y que el fracaso no es tal porque es un aprendizaje. Cuando controlas, vives de una manera muy tensa. Vives desde un punto, desde el miedo, con tu sistema inmunológico a veces reprimido, porque el miedo lleva al estrés y el control. Y entonces, claro, tu adrenalina y cortisol están más activas. A la larga se va produciendo rigidez en nuestro cuerpo, en nuestros huesos, nuestra musculatura. Y pueden aparecer sintomatologías como las migrañas, como incluso llegar a TOC, a un trastorno obsesivo compulsivo, por mantener ese control. Pero realmente lo que sucede fuera de nosotros y en las otras personas, nosotros no podemos controlarlo. Lo primero que tenemos que hacer, lo primero que hice yo, es empezar pues ese camino que hemos ido haciendo, ¿no? De ir hacia adentro, ¿no? De autoconocerme, autoobservarme, autoentenderme, autoamarme, autoaceptarme. Yo sufría de migrañas tensionales y emocionales, además con tratamiento y con picos donde a veces tenía que ir al hospital. Pues bien, aquí me pusiesen algún calmante, me pusiesen oxígeno. Probaba ya también técnicas holísticas con la acupuntura, llegué a aprender a pincharme con la aguja. Tenía épocas mejores y peores, incluso a veces la migraña se juntaba con el insomnio, otro síntoma de control, ¿no? No me duermo porque tengo que controlar lo que sucede, lo que pasa, porque tengo miedo de que pueda pasar algo. Hasta que no empecé ese camino hacia adentro, hasta que no empecé a trabajar desde diferentes visiones, ¿no? La parte más mental, emocional y la parte más holística, energética, no empecé a sanar. Por eso, si necesitas algo, aquí estoy. Me puedes escribir www.transformate46 transformate46@gmail.com y en mi página web www.maicazabala.com. Y conseguí liberarme del tratamiento, de la migraña y del insomnio. Porque aprendí, primero, a aceptar que yo era una controladora. Y a trabajar mucho, mucho toda esa parte y desde dónde venía. Venía desde pequeña porque, de alguna manera, empecé a ser responsable desde muy joven, por circunstancias familiares. Y por esas circunstancias familiares, pues a veces tenía que tener el control porque era la que tenía que tener ese control, ¿no? Luego, claro, empecé a intentar controlar mi cuerpo, porque he sido gordita desde pequeña, ¿no? Ya hablaremos un día sobre el peso, la alimentación y las emociones. Y claro, ese controlar, empezar a controlar mi cuerpo, mi comida, me dio otro poder, ¿no? El poder de transformarme. Que me ayudó, pero claro, me llevó a un extremo donde ya buscaba unos límites de perfección que eran imposibles y estaba empezando también a sanar desde otro punto de vista. Con lo cual, transitando todos los extremos, pues me empecé a dar cuenta de que puedo aprender a controlar y entender mis pensamientos, mis emociones, mi equilibrio, mi interior, mi yo.
Y desde ahí aprender hacia afuera. Pero ante todo tenía que mirar mis miedos. Tenía que mirar la emoción que predominaba en mi vida, que era la ira, el para qué y por qué. También entender por qué no me había permitido otra emoción, que era la tristeza. ¿Por qué quería controlar a las personas que estaban a mi alrededor? ¿Por qué quería controlar mi trabajo para ser perfecta? Al final, todo eso nos va hablando de dónde estamos y de quiénes somos. Y el control nos aleja de quiénes somos. Y al final nos aleja también de las personas, porque queremos que las personas se conviertan en aquello que nosotros anhelamos. Al final queremos controlar que las personas nos hagan felices, que nos amen, que nos quieran. Y nos alejamos cada vez más de nosotras, de nosotros. Nos perdemos en el control, en la perfección, en la comparación, en el juicio. Y ahí empezamos a sufrir emocionalmente y físicamente. Y a veces incluso a sufrir de tal manera que la vida puede dejar de tener sentido. Podemos incluso enfermar. Y cada vez nos vamos perdiendo más. Por eso lo primero es empezar a darnos cuenta de esos pensamientos, ¿no? ¿Dónde están mis pensamientos en cada momento? ¿Dónde voy con esos pensamientos? ¿Qué quiero controlar con esos pensamientos? Y para ello tengo que aprender a parar. Parar un instante y observar. Porque los pensamientos llevan emociones y claro, cuando me meto en esos pensamientos y dejo que aparezcan esas emociones que están asociadas, empiezo el bucle, el bucle, el bucle del easy, del miedo, del por qué a mí. Y entonces ahí alimento, 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 alimento. Y es como un monstruo que alimentas y que contra más alimentas, más grande se hace. Y lo que tengo que empezar a aprender es a no alimentar, a no darle de comer. Y le doy de comer rumiando constantemente. Puedo empezar a parar y conectar con mi respiración. Puedo empezar inhalando nariz y exhalando por la boca unas primeras respiraciones para luego quedarme solo en nariz y observar. Puedo empezar a aprender técnicas de autoobservación a través de mindfulness. Puedo empezar a hacer un proceso de conocerme a través de un proceso terapéutico de coaching para saber qué sucede, para saber por qué estoy ahí. Mira qué pensamientos recurrentes están. Si son pensamientos muy enfocados en el pasado, si son pensamientos muy enfocados en el futuro o del futuro paso al pasado y del pasado al futuro y claro, me pierdo donde existe la vida, que es el momento presente. Puedo empezar a practicar, por ejemplo, yoga. Si quieres, me puedes escribir y unirte a mis clases online. Puedo empezar a salir a caminar al campo y practicar la respiración también ahí. Puedes empezar a moverte de donde estás para empezar a manejar lo que puedes manejar. Pero para ello tienes que parar un instante y saber qué está sucediendo. Porque yo puedo aprender a manejar esos pensamientos, a entender y comprender mis emociones, a
empezar a ser más reflexiva, más reflexivo y menos impulsiva y menos impulsivo. Y también llegar a un momento de aceptación del cual a lo mejor mi nivel de control está en el 10, pero puedo bajarlo al 3, al 2, porque a lo mejor no va a desaparecer nunca, pero no es lo mismo estar en un control de un 10 que en un control de un 1, de un 2. Y saber el por qué y para qué. Por ejemplo, si tengo un TOC, a lo mejor nunca va a desaparecer, porque además pues ya entran otras perspectivas de medicación, de que ya hay una pequeña degeneración cognitiva, pero sí puedo tener herramientas y puedo manejar esos procesos. A lo mejor soy capaz de aprender totalmente a fluir y saber que el control es necesario en determinadas áreas y momentos de mi vida y que en otros no son necesarios ni los necesito. Pero todo eso es un aprendizaje. Es un aprendizaje que tengo que hacer desde mi consciencia. Entonces te pregunto, ¿quieres seguir ahí? ¿Quieres seguir en esa parte de control? ¿Quieres seguir en esa parte de sufrir? Perfecto, quédate. Pero deja de dar la murga a los demás. O deja de criticar a los que han aprendido a hacerlo de otra manera. Deja de juzgar a los que lo hacen de otra manera. Porque tú has decidido hacerlo de una, pero hay personas que hemos decidido hacerlo de otra. Y esa es tu elección. Siempre, siempre, siempre hay elección. Y eso es lo que puedes controlar o no. Pues si quieres algo más, aquí me tienes. Te recuerdo mi correo electrónico transformate46@gmail.com. Mi página web www.maikazabala.com. En el próximo capítulo vamos a hablar de lo duro que es conocerse y aceptarse, porque esto también hay que saberlo. Es duro y no es sencillo ni fácil, pero eso nos va a ayudar a, primero, tener una relación mucho más increíble con nosotras, con nosotros, y a tener relaciones increíbles con el resto. Muchas gracias por estar ahí. Otro capítulo más. Ya sabes, comparte para que llegue a más gente y hagamos que esta vida sea de disfrute, entendiendo que también existe el dolor. Yo te saludo desde mi alma. Soy Maika Zabala, terapeuta holística, coach y mentora en autoestima y dependencia.